Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Amén, hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Es para mí una bendición, un privilegio el poder estar aquí compartiendo con ustedes en esta noche de viernes. Gloria a Dios. Quisiera que fuéramos rápidamente a nuestras Biblias y leamos Santiago capítulo 4 y verso 8. Santiago capítulo 4 y verso 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Este mensaje que voy a predicar en esta ocasión nace en mi corazón por despertar a la realidad de que el creador del universo, Dios, aquel que dio su vida por nosotros, desea tener intimidad con nosotros, desea ser conocido y hallado por nosotros. Y quisiera hablar acerca de este tema, acércate a Él, y cómo es que Dios pareciera que en su palabra nos hace una invitación para que nosotros estemos más cerca de su presencia, para que nosotros le conozcamos más, para que nosotros pasemos más tiempo con Él. No sé, hermano, si usted alguna vez en su vida le ha sucedido de que está una noche durmiendo muy tranquilo y muy normal, pero el Espíritu de Dios de repente le despierta a altas horas de la noche o en la madrugada aún, para decirle algo, para revelarle algo, para poner algo en su corazón. No sé si usted se ha puesto a pensar de que nosotros en nuestras relaciones humanas podemos tener muchas amistades, podemos tener muchas personas con las que deseamos hablar, pero piense usted, ¿a cuál de estas personas que usted tiene como amistades o personas especiales le gustaría a usted comunicarse con esta persona a altas horas de la madrugada? Despertarlo solo para hablarle, despertarlo solo para contarle algo, despertarlo solo para pasar un tiempo juntos. Ninguna de nuestras relaciones humanas es así, mas Dios tiene un gran anhelo y un deseo tan profundo para que nosotros pasemos tiempo con Él y tiempo en su presencia, que aún desea en nuestro sueño y a altas horas de la noche o de la madrugada encontrarse con nosotros, pasar tiempo con nosotros, comunicarnos lo que está dentro de su corazón. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4 y verso 5 que el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente. La parte final dice que el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente.
El Espíritu de Dios, y no necesariamente nosotros, está celosamente anhelando tener comunión y relación con nosotros. Y es y siempre ha sido el deseo de Dios habitar en medio de su pueblo. Aún desde el Antiguo Testamento, cuando no existía la sangre de Cristo, que era como el medio por el cual el hombre podía acercarse directamente a su presencia, Él estableció un tabernáculo porque Él quería morar, habitar en medio de su pueblo. Y Él desea tener relación constante y continua con nosotros. Él nos anhela. David dijo en los Salmos también: cuán grande es la suma de tus pensamientos hacia mí. Si pudiera contarlos, se multiplicarían más que la arena del mar. Y qué interesante es de que nosotros sabemos de que la palabra de Dios no exagera, Dios no miente, y así como Dios no miente, Dios tampoco exagera. Y cuando dice el rey David de que la suma de los pensamientos de Dios singulares hacia mí como persona sobrepasan los granos de la arena del mar, eso es realmente una realidad y no una exageración. A pesar de que hay cálculos matemáticos que superan grandes cifras de personas que han intentado calcular cuántos granos de arena hay en un centímetro cúbico en una playa, en un lugar donde pues hay arena del mar. Aún así, los pensamientos singulares y específicos de Dios hacia nosotros sobrepasan cualquier cosa que nosotros pudiéramos imaginar. Dios anhela estar con nosotros, pero ¿qué tanto nosotros anhelamos también estar con Él de vuelta? Dios anhela estar con nosotros. Aún su palabra dice en Tesalonicenses, el Señor nos anima diciéndonos: orad sin cesar. Orad sin cesar. Es como que el Señor quisiera también estar en una comunicación constante y repetitiva y sin interrupciones con nosotros. Él quiere hablar con nosotros. Él quiere que estemos en comunión con nosotros. Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros para corresponder a esa comunión con Dios y para conocerle más de cerca? Yo quisiera leer o quisiera hablar acerca de unos puntos de esta historia, estos versículos, esta porción que dijo Jesús cuando estuvo en la tierra, que están en Mateo capítulo 7 y los versículos del 7 al 8. Mateo capítulo 7 y los versículos del 7 al 8 dicen: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá. Y estos son versículos interesantes. Yo los he escuchado más que todo cuando se habla acerca de la promesa del bautismo en el Espíritu Santo y cómo se le enseña a las personas a que pidan con persistencia, que busquen con persistencia hasta que obtengan este regalo precioso, esta promesa preciosa del Señor en su palabra, el bautismo en el Espíritu Santo. Sin embargo, yo quiero hacer hincapié con estos versículos, con esta porción, de cómo el Señor pide que nosotros nos acerquemos a Él o cómo estos versículos hablan acerca de niveles de relación con Dios. Estos versículos parecen hablar acerca de 3 niveles de relación que podemos tener nosotros con Dios. El primer nivel es el nivel de pedir a Dios y entonces que Él dé, pedid y se os dará. Pareciera ser el primer nivel en estos versículos. Pedid y se os dará habla acerca de un nivel de cercanía con Dios que es el más cercano. Cuando 2 personas están en un mismo lugar, en una misma localización, en una misma casa, en un mismo lugar, y una persona necesita comunicarse con la otra, no viene esta persona y agarra su teléfono y le envía un mensaje de texto, no viene esta persona, agarra su teléfono y la llama. Como están en el mismo lugar, lo único que hace la una con la otra es hablar. Pide y entonces obtiene porque están cerca, porque su nivel de cercanía lo permite de esa manera. Una persona que está en un mismo lugar con otra nada más puede pedir y así mismo obtener. Pedid y se os dará habla acerca de aquellas personas que tienen un nivel de cercanía con Dios tan cercano que definitivamente pareciera que ellos piden y casi que de inmediato Dios responde, porque su relación íntima con Dios está realmente muy entrelazada o es realmente muy estrecha. Jesús, cuando caminó en la tierra, tenía una relación íntima con el Padre, de tal manera que el Padre le respondía. El Padre oía sus oraciones. El Padre no cerraba sus oídos a las oraciones de su Hijo, a las oraciones que Jesús hacía. En Juan capítulo 11 y los versículos 41 al 42, leemos acerca de la resurrección de Lázaro
Y dicen estos versículos: entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y lo que quiere decir este versículo es de que el Señor Jesús oró para que ellos vieran cómo su Padre respondía de inmediato y creyesen en Él. Jesús oraba y el Padre respondía. Jesús clamaba y el Padre no cerraba sus ojos. El Padre tenía complacencia en su Hijo. Y hay personas que tienen una relación tan íntima y tan cercana con Dios que sus oraciones pareciera ser que son escuchadas de inmediato. Son personas que sienten tan personalmente el anhelo, el peso que está en el corazón de Dios, la angustia, la aflicción. Ellos conocen a Dios de una manera tan personal que de esa manera Dios también a ellos les responde. Otro ejemplo en la Biblia era Nehemías. Nehemías es un libro donde hay varias oraciones que el pastor Ricardo dice que eran como oraciones rayo. Nehemías las hacía de inmediato y de inmediato recibía dirección y respuesta para saber qué era lo que tenía que hacer. Pero el secreto de Nehemías es que, como sabemos, él era un hombre de un corazón quebrantado y además era un hombre de oración. Hay personas que tienen un nivel de relación íntimo con Dios de tal manera que con ellos se cumple este punto de pedid y se os dará. Ellos están cerca del Señor y nosotros queremos tener esta cercanía con Dios. Esta cercanía con Dios de tal manera que seamos escuchados y que las oraciones nuestras no sean interrumpidas. Uno de los versículos en Juan que a mí me llama también mucho la atención es cuando el ciego de nacimiento es curado y los fariseos mandan a llamarle para preguntarle: ¿y quién te curó? ¿Y qué te hizo? Y mandaron a llamar también a los padres y preguntaron: ¿y ese es su hijo? ¿Y es cierto que estaba ciego? Y el ciego entre estos versículos de esta historia dijo: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero a aquellos que le temen y que hacen su voluntad, a esos oye. Y los fariseos echaron de la sinagoga en aquel día al ciego por decir eso, pero a lo que voy con estos versículos es que precisamente aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que es temeroso de Dios, aquel que camina en su voluntad, Dios le oye. Yo tengo un par de historias personales donde le he pedido oración a personas y Dios ha respondido de inmediato, más aún si son personas que tienen cierto nivel de autoridad espiritual sobre mí. Yo recuerdo de hecho una vez en la que yo le conté una situación que yo estaba pasando al pastor Ricardo y la decisión que yo iba a tomar no me convenía mucho a mí por mi seguridad y por mi propio bien. Y en ese momento el pastor Ricardo oró y dijo: Señor, en el nombre de Jesús, con autoridad que tú me has dado. O sea, no lo dijo literalmente así, pero yo estoy añadiéndole un poco de salsa a los tacos para hacerlo así como en ilustración, pero fue algo así como: Señor, con autoridad que me has dado, en el nombre de Jesús te pido que bloquees esto y esto y esto y esto y no permitas esto. Y en el paso de menos de una semana se cerró esta puerta, se cerró esta otra puerta, se cerró. Y desde ese día hay que le tengo un poco más de respeto a esas oraciones. Pero vamos al punto de que hay personas a los que Dios escucha de inmediato. Dios escucha estas oraciones que son conforme a su voluntad. Dios escucha a aquellos que son temerosos de Dios y que también le buscan a Él, que están cercanos a su corazón. El primer nivel de relación en estos versículos pareciera ser: pedid y se os dará, y habla acerca de cercanía o intimidad con Dios genuina y real. El segundo nivel es: buscad y hallaréis. Y quisiera volver siempre como a la ilustración o alegoría de dos personas que están en una misma casa. Pueden haber dos personas en una misma casa, pero si no están en una misma habitación y una de las dos quiere hablarle a la otra, pero no están en el mismo lugar, en la misma habitación, lo que tiene que hacer esta persona es ir y buscar adentro de la casa y cuando encuentre a la otra persona, hablarle. Hay otras personas, o esta alegoría o esta ilustración habla acerca de estas personas que están adentro de la casa, están en una relación con Dios, tienen una relación con Dios, pero no son tan cercanos. Entonces, cuando quieren buscar a Dios o cuando están precisamente en busca de la presencia de Dios por una respuesta, tienen que buscarle un poco porque no son tan cercanos. Han descuidado tal vez un poco esa cercanía con Dios de tal manera que tienen que buscar antes de que puedan obtener una respuesta. Esto de buscar a Dios, de hecho, habla mucho acerca del interés y del deseo que hay en nuestros corazones por su presencia. El Señor, de hecho,
Esto es una de las cosas que Él busca en nosotros, interés y deseo profundo. A veces hay experiencias en la vida cristiana que no se dan de inmediato, sino que uno tiene que procurarlas y buscarlas y dejar que el tiempo pase y seguir y seguir y seguir y seguir hasta que Dios da una respuesta. Pero ¿por qué Dios permite estas esperas? ¿Es porque Dios es malo? ¿Dios les da el bautismo en el Espíritu Santo de inmediato a unos, pero a otros no? No, es que Dios es un Dios que desea ser buscado. Dios desea ser solicitado por nosotros. Él desea que nosotros le anhelemos y que le busquemos, y a veces esa paciencia y esa espera con la que Él nos deja retenidos, lo único que hace es que en nuestro corazón aumente este deseo por encontrarle a Él y por tener una respuesta de parte de Él. Proverbios capítulo 8 y verso 17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. El Señor está cerca de aquellos que le buscan de todo su corazón, que buscan su presencia, que le buscan con anhelo, con deseo, con pasión, con desesperación. El rey David decía en uno de los salmos: oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias te esperaré, con ansias esperaré por ti, por tu presencia, Señor. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y eso es lo que Dios desea, que de todo nuestro corazón nosotros le busquemos, que estemos desesperados por la respuesta que solamente puede venir de parte de Él, desesperados por su presencia, desesperados por su gloria, por su unción en nuestras vidas. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y aquí hay un secreto que muchas personas necesitan desbloquear, y este secreto en la búsqueda de Dios y en buscar su presencia y en encontrarle a Él tiene mucho que ver con un ingrediente llamado fe. La fe es muy importante, y como dice Hebreos capítulo 11 y verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y vamos a leer el versículo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe es este elemento necesario para la búsqueda de Dios. Si estamos buscando a Dios y su presencia y estamos esperando un favor de parte de Él, tenemos que hacerlo con fe si realmente queremos encontrarlo. Una de las cosas que más incomodó y que más molestó y que más conmovió el corazón de Jesús mientras estaba en su ministerio en esta tierra era la falta de fe en medio del pueblo. Cuando los discípulos le llevaron a Jesús a una persona endemoniada, y los discípulos oraron por él y no pudieron echarle fuera y lo llevaron a Jesús, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Oh, generación perversa e incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportaros? Si algo entristecía a Jesús, o si algo le entristeció en su ministerio terrenal, era la falta de fe. Era la falta de fe en el corazón de las personas. La fe es este elemento que hace posible que obtengamos de parte de Dios los galardones que Él nos quiere dar. En el caso de esta historia que estaba ya mencionando, Jesús echó fuera al demonio del joven, y los discípulos fueron a preguntarle: Señor Jesús, fueron a preguntarle: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Y Jesús dijo: porque este demonio este género solamente sale con oración y ayuno. A mí me parece muy interesante que hace yo algún tiempo escuché acerca de este versículo una interpretación que me pareció interesante. Habría que confirmarla con el pastor Ricardo. La interpretación que yo escuché acerca de este versículo es que la persona que estaba predicando dijo: hay muchas personas que creen de alguna manera equivocada que la oración y el ayuno son más poderosos y más fuertes que la sangre de Jesús, que el poder de la cruz, que el poder de la sangre que venció al enemigo en la cruz del Calvario. Y no es así. La oración y el ayuno lo que hacen es incrementar la fe y echar fuera la incredulidad de nuestros propios corazones para que después podamos enfrentar al diablo. Este pastor decía: cuando uno, después de haber orado y ayunado, va a echar fuera al demonio, va a reprenderlo en el nombre de Jesús, pues precisamente es en el nombre de Jesús
O sea, uno no llega con la persona endemoniada y le dice, en el nombre de la oración y del ayuno te echo fuera. Y el demonio se retuerce y dice, no, oración y ayuno, no. No, es el poder de la sangre de Jesús, es el poder y la autoridad del nombre de Jesús. Pero la oración y el ayuno lo que hacen es incrementar nuestra fe, quitar nuestra incredulidad, poner nuestro enfoque y nuestra fe en el poder de la sangre que venció al enemigo. Y decía este pastor que por esa razón él pensaba que la interpretación que él le daba a esos versículos es que solamente es el género de la incredulidad el que se va con oración y ayuno. Y a veces es ese género el que nosotros padecemos. No le creemos a Dios. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Creemos que Dios ha hecho cosas por otros, pero no pudiera hacer algo con nosotros o a través de nosotros. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y que el género de la incredulidad es uno de esos difíciles de irse solo con reprenderlo. A veces es la oración y el ayuno lo único que lo expulsa de nuestro corazón, la incredulidad. Y es importante que si nosotros queremos buscar a Dios, porque quizá no tenemos una relación tan cercana con Él, o porque nos hemos apartado, pues que nos acerquemos a Él con fe y con esperanza, creyendo que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. La fe es un elemento importante para encontrar la presencia de Dios. En este momento también me gustaría mencionar la historia de la mujer que tenía a su hija enferma y atormentada por un demonio. Qué interesante es también en esa historia de que Jesús probó la fe de esta mujer. Primero Jesús le dijo, no está bien que se tome el pan de los hijos y se eche a los perrillos. En una traducción al lenguaje más moderno, prácticamente Jesús le dijo a esa mujer, perra. Pero esa mujer no se ofendió, sino que incrementó su fe y dio una respuesta con fe. Y le dijo, sí, Señor, pero aún hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Y qué fue lo que Jesús respondió? Hija, grande es tu fe. Grande es tu fe. La fe fue aquello que activó, en este caso, el galardón de parte de Dios para esta mujer. Jesús probó su fe y esta mujer, afortunadamente, de manera exitosa, pasó la prueba. ¿Cuántos de nosotros claudicamos y dejamos de buscar a Dios cuando en un día o dos no vemos respuesta? Cuando estamos orando de madrugada y tal vez todavía la presencia de Dios no viene. Qué fácil somos nosotros de claudicar y dejar de perseguir aquel galardón, aquella recompensa de parte de Dios, pero es por nuestra falta de fe. No le creemos a Dios lo suficiente. Ojalá que Dios ponga en el corazón de su pueblo fe en Él para creerle a Dios, para creerle a Él, para creer sus obras. El tercer punto acerca de estos versículos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, pues precisamente es este punto, tocad y se os abrirá. Quisiera volver otra vez a la analogía de la casa. ¿Qué pasa cuando una persona quiere buscar el favor de otra, pero no está dentro de la casa? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Llegar a la puerta y tocar. Entonces, cuando le sea abierto, ya puede él comunicarse, pedir el favor, pedir lo que, o mencionar o decir lo que tenía. Hay personas, y en esta alegoría, tocar y se os abrirá, habla acerca de aquellas personas en las que hay tal vez una pared o un muro, llámese pecado, llámese incredulidad, llámese, se me acaba de ir esta palabra, pero dejémoslo en pecado. Cualquier cosa que está obstruyendo y que es como un muro que está impidiendo la comunicación. Y lo que tienen que hacer este tipo de personas es tocar y tocar y tocar y tocar con insistencia hasta que la puerta sea abierta. Lamentablemente, allá afuera hay un montón de personas que no tienen una relación con el Señor. Y realmente nosotros somos los responsables de cuál es nuestro nivel de intimidad con Dios, no Dios. Nosotros somos los responsables de acercarnos a Él con fe. Y para estas personas lo que el Señor quiere enseñarles con estos versículos es que ellos tienen que tocar y seguir tocando hasta que la puerta les sea abierta. En este caso, el anhelo, el deseo
que haya en sus corazones también va a ser muy importante para que esta puerta sea abierta. Y no solamente el anhelo, la confesión de los pecados, el arrepentimiento genuino. La palabra de Dios dice en Proverbios que el que oculta sus pecados no prosperará, mas aquel que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Paredes duras y difíciles como la indiferencia, como el pecado, como el enfriamiento de corazón, solamente se rompen a través de un arrepentimiento genuino, de un quebrantamiento en el corazón. Y esto se logra precisamente a través de confesar nuestros pecados delante de Dios y de pedirle que su sangre preciosa venga sobre nosotros y que vuelva a ablandar ese corazón duro que se ha vuelto en contra de Él, que ya no lo anhela, que ya no quiere su presencia. Hay muchas personas, lamentablemente también, que no se acercan al Señor porque dicen: yo voy a llegar a Dios cuando las cosas estén bien. Yo voy a llegar a Dios cuando primero arregle este problema en mi vida. Yo voy a arreglar a Dios cuando primero arregle esta adicción. Pero puede que ese día nunca llegue. Y la palabra de Dios dice: separados de mí, nada podéis hacer. Y para estas personas la invitación es: ven a Cristo primero. Y Él va a ayudarte a derribar esos muros, esos gigantes, esas pruebas y esas dificultades. Con Cristo tú puedes lograrlo y alcanzarlo todo, mas sin Él nada puedes hacer. Entonces la invitación para ellos es que toquen primero la puerta, y esa puerta es Cristo Jesús. Jesús dijo cuando estuvo en esta tierra: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Entonces en esta oportunidad, a todo aquel que está afuera, yo le animo a que toque a la puerta, que llame e invoque el nombre de Cristo Jesús y será salvo. Para estas personas la invitación es el arrepentimiento. Para estas personas la invitación es la sangre de Cristo. Para estas personas la invitación es en sí mismo el Hijo de Dios, quien dio su vida por nuestros pecados. Tocad y se os abrirá. Es que cuando nosotros clamemos e invoquemos el nombre del Señor, Él va a ayudarnos a quitar todos estos obstáculos, todos estos impedimentos para que podamos estar con Él y para que podamos tener una relación correcta con Él. Venid pronto y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero dice el Señor: venid y estemos a cuentas. Bueno, para dar un resumen entonces acerca de este corto mensaje, me gustaría repetir o recordar que primero hablamos de que el Espíritu Santo de Dios nos anhela celosamente, que a muchos aún el Señor hasta los despierta temprano en la madrugada, a cualquier hora de la noche o de la madrugada, porque quiere hablar con ellos, porque quiere comunicar sus secretos. Que la palabra de Dios dice que el Espíritu nos anhela celosamente y que depende de nosotros nuestra cercanía con Dios. Mencionamos en estos versículos de Mateo que pareciera ser que esos versículos tienen dentro de sí tres aplicaciones o tres distintos niveles de intimidad con Dios que podemos tener. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cada nivel habla acerca de cercanía o lejanía de Dios, pero nuestro anhelo y llamar e invocar el nombre del Señor Jesús siempre va a ser la respuesta. Les animo, hermanos, en esta noche a que nos acerquemos al Señor, porque Él promete en su palabra que mientras nos acerquemos a Él, Él se acercará también a nosotros. Oremos. Padre Celestial, en esta noche te doy muchas gracias. Quiero pedirte, Señor, que limpie, Señor, nuestros corazones. Quiero pedirte, Señor, que nos perdones, que quites todo obstáculo, que nos laves, Señor, con tu sangre preciosa. También, Señor, que pongas más anhelo en nuestros corazones para buscarte, para buscar tu presencia, Señor, para orar, para ayunar, Señor, para buscarte a ti. Que abras nuestro oído y que podamos escuchar tu voz, que abras nuestro corazón y que tengamos un anhelo ferviente y un deseo apasionado, Señor, por seguirte y por estar contigo. Dios mío, también que podamos llegar a tener un nivel de intimidad tan cercano, Señor, a ti, que
realmente podamos ser llamados tus amigos, que podamos conocer las intenciones de tu corazón. Y no solamente amigos, Señor, sino también esposa. Que seamos perfeccionados en ti. Tú eres nuestra única esperanza, Señor. Separados de ti nada podemos hacer. Te damos a ti, Señor, las gracias en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.